pública se logró frenar o impedir que se otorgara esta licencia. Sin embargo, hay que reconocer que estas licencias también constituyen una especie de requisito incómodo, de requisito formal que el gobierno tiene que cumplir para dar curso a los procedimientos de licenciamiento ambiental. En síntesis, no solamente el sector no tiene espacios propios de participación ciudadana, sino que los que se utilizan pues tienen problemas, o bien presentan problemas de operación, o bien constituyen, digamos, requisitos incómodos para el gobierno nacional. Pero es que además, durante muchos años, y en particular, acudiendo a la historia que nos recoge Viviana de Tierra Digna, a propósito de ese contexto de surgimiento de las consultas populares, digamos que durante este periodo del boom de las extractivas y de los commodities, el gobierno no tuvo ningún interés en promover una política de participación ciudadana para el sector minero energético. Y por el contrario, lo que hizo fue un esfuerzo grande, sobre todo recientemente en el actual gobierno, de deslegitimar la participación ciudadana y en particular deslegitimar las consultas populares, alegando que no era competencia ni de las comunidades ni de las entidades territoriales tomar decisiones sobre el sector extractivo, cosa que ya, como se ha dicho reiteradamente, la propia Corte Constitucional, digamos, lo ha planteado en forma opuesta. ¿Por qué señalo esto de la ausencia de espacios institucionales de participación y de una política gubernamental? Porque justamente eso explica por qué ocurrieron dos fenómenos en los últimos 5 años que son muy importantes. El primero, el incremento de la movilización y la protesta social en contra del sector extractivo. Y el segundo, el uso creciente de las consultas populares como mecanismo para tomar decisiones en el territorio acerca de la implantación de proyectos extractivos. Sobre el primer punto no me detengo, pero ha habido un incremento significativo. Los estudios del CINEP demuestran claramente que las movilizaciones sociales y las luchas sociales en torno al sector extractivo han aumentado su peso en el conjunto de las luchas sociales. Marta Cecilia García, del CINEP y profesora de la Universidad Nacional, en un informe justamente sobre participación en sectores extractivos, decía que la movilización social representó entre el 2010 y el 2011 y el 2012 el 7.31% del total de las luchas sociales en el país, cuando en la década anterior apenas llegaban a ser un poco menos de la mitad, del 3% del total de las luchas. Es decir, hay un fenómeno creciente que ha impactado incluso al propio gobierno, quien, como lo hemos escuchado en el curso de la mañana, ha comenzado a cambiar parcialmente su postura en el sentido de abrir programas de diálogo con la comunidad para resolver los problemas que hay en el territorio. Y sobre las consultas populares, quiero señalar 5 cosas que me parecen son claves para entender el alcance y la importancia que tienen las consultas populares. En primer lugar, como ya ha sido reiterado acá, son un derecho fundamental consagrado constitucionalmente y reglamentado por la ley. No es un capricho, no es unas organizaciones ambientalistas, como dicen los medios de comunicación y otros sectores, que se les ocurrió poner problema en el territorio, ni son 15 mechudos que están protestando en los territorios por el asunto. No, esto es un derecho fundamental consagrado por la Constitución. En segundo lugar, hay competencia, ya se ha demostrado acá y no voy a repetir los argumentos, en un documento que radicamos ante la Corte Constitucional están los argumentos de por qué las entidades territoriales tienen competencia para convocar consultas populares para tratar temas del sector extractivo. En tercer lugar, las consultas populares han venido creciendo en el tiempo y han sido también visto, como lo señaló Diana, hay que ver hay que tener una lectura positiva de las consultas populares, en el sentido de que han sido un medio para que la ciudadanía comience a ejercer su rol en un sistema de democracia participativa. Los datos de la misión de observación electoral son muy interesantes. Entre el 1991 y el 2012 hubo 23 consultas municipales sobre temas muy diversos, entre los cuales los temas minero-energéticos nunca aparecieron. Pero a partir del año 2012 y entre el 2012 y el 2007 ha habido 25 nuevas consultas, de las cuales el 36% han estado dedicadas a los temas extractivos. Es decir, gracias a las consultas populares, la ciudadanía ha empezado a ejercer el rol que le corresponde en una democracia participativa. En cuarto lugar, o en tercer lugar, ya se me perdió la cuenta, las consultas populares
tienen un efecto muy importante para las comunidades, y es que a través de ellas las comunidades están diciendo: aquí estamos, nosotros existimos, nosotros tenemos voz y constitucionalmente tenemos derecho a que esa voz sea escuchada. Entonces, esa es una dimensión muy importante que no ha sido considerada en el debate público sobre las consultas populares. Y en quinto lugar, aunque los medios de comunicación y otros sectores digan lo contrario, en las consultas populares sí ha circulado información, sí ha habido deliberación pública. Nosotros estamos haciendo una investigación en este momento en terrenos sobre consultas populares en todo el país, en el sector minero energético, y hemos comprobado que sí hay información. Puede que falte información, puede que la deliberación no sea todo lo racional que en un momento, porque una consulta popular es un hecho político y hay debate político e ideológico, pero ha habido circulación de información, y eso significa que es un medio también para enriquecer, digamos, la deliberación pública, que es un elemento fundamental de los sistemas democráticos. Y el último punto que quiero señalar, y no lo puedo dejar, y me queda un segundo, pero un minutico por favor, es la siguiente idea. Siendo un derecho fundamental, uno no entiende cómo el gobierno nacional intenta a toda costa frenar las consultas populares, incluso con medios como la restricción del financiamiento. Ese es un tema muy delicado, porque finalmente se está sometiendo un derecho fundamental a la existencia de recursos económicos, y eso nos parece que contraría por completo el espíritu de la Constitución y viola el derecho fundamental. Finalmente, a nuestro juicio, las consultas populares son un instrumento válido para definir temas relacionados con el sector extractivo, pero también entendemos que es necesario generar espacios institucionales de participación propios para el sector extractivo. Y ahí hay dos rutas posibles. O utilizamos espacios ya existentes, por ejemplo, los consejos de planeación, los consejos consultivos de ordenamiento territorial, que habría que reformarlos para que toquen esos temas, porque en sus funciones no está el tema minero energético, o habría que crear nuevos espacios. Y me adelanto a una colega del GEDIAM, Claudia Jiménez, quien va a proponer seguramente la creación de unos espacios permanentes. Una cosa son los programas de diálogo que el gobierno emprende para establecer un contacto con la comunidad. Eso está bien, eso hay que aprobarlo, hay que aprovecharlo. Pero otra cosa son espacios institucionales de participación que le permitan a la ciudadanía tener iniciativa propia y tener escenarios que no necesariamente dependen de la discrecionalidad del gobierno. El problema de los programas de un gobierno es que este gobierno los puede impulsar, pero el próximo puede que no. Y entonces los programas se acaban y el diálogo y el contacto con la comunidad se termina. Hay que generar institucionalidad participativa en el sector, y es una de las recomendaciones que nosotros hacemos a propósito de este caso que se está discutiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Le corresponde ahora el turno al doctor Rodrigo Negret, abogado ambientalista. Muy buenas tardes, honorable magistrado, muchas gracias por este espacio público asistente. Lo primero que quiero decir es que estoy totalmente de acuerdo con lo expuesto por la magistrada del Tribunal del Meta y por de Justicia en cuanto a la improcedencia de esta acción de tutela, entre otras cosas por la ausencia de legitimación por activa. Evidentemente, cuando hay unos términos procesales y estos no se cumplen, es importante asociar esto, por supuesto, al debido proceso. O sea, la ritualidad de las formas es una garantía del debido proceso. La no intervención en su momento inhabilita a la empresa Manzarrobar para haber interpuesto esta acción de tutela. Precisado esto, quiero retomar unos aspectos, por supuesto, básicos, fundamentales, y es la organización del Estado colombiano. ¿Cómo está organizado el Estado colombiano? Vamos como república unitaria, pero ese mismo artículo, primero que ojalá lo aplicáramos, lastimosamente parte de la problemática, de la tensión que estamos encontrando nosotros en el país asociado a las actividades extractivas es la inaplicación de este artículo. Entonces estamos encontrando que efectivamente hay una república unitaria que está representada fundamentalmente por el gobierno nacional con todos sus ministerios, los departamentos administrativos y las agencias que se han creado, pero también un elemento esencial y estructurante de este Estado es la descentralización y la autonomía territorial.
Eso efectivamente, como lo ha expuesto la Corte, genera una aparente tensión. Pero la misma Constitución Política señaló la forma de evitar que se generara esa tensión, aplicando unos principios que efectivamente están en el artículo 288, que son los de coordinación y concurrencia. Que hay que sumarles el artículo 209 de la Constitución Política, que habla de los principios que rigen la función administrativa, donde nuevamente aparece el principio de coordinación. El tema de fondo es que efectivamente el Estado no se ha articulado. El Estado en sus diferentes entidades, las diferentes entidades que la conforman. Pero fundamentalmente ha sido el gobierno nacional el que ha generado esa tensión. ¿Por qué? Porque está tomando decisiones de manera inconsulta. Y aquí lo reconocieron en la primera fase de esta audiencia pública. Son decisiones que se toman en Bogotá, que se materializan en los territorios. ¿Y quién está en los territorios? ¿Y dónde está efectivamente la autonomía territorial frente a la forma de tomar decisiones, de esas decisiones que los afectan directamente? Entonces tenemos unas entidades en los territorios, llámense departamentos, llámense distritos, municipios y autoridades indígenas. No obstante, estas autoridades son desconocidas de estos procesos. Procesos que ya vimos han llevado a la necesidad de tomar medidas mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque lo que se ha identificado en los últimos años es que las actividades extractivas están generando graves problemas sociales y ambientales. Esta Corte lo ha documentado hasta el cansancio en reiterada jurisprudencia, algunas de las cuales veremos acá. Entonces eso ha llevado que dentro del marco de sus competencias, asociado al tema de la coordinación y la concurrencia, porque estos principios justamente implican que se respete la competencia de cada ente que conforma el Estado, tanto en el nivel central como en el nivel regional y local, y además que se coordinen estas acciones. El tema de fondo es que el gobierno nacional no ha coordinado y no ha respetado las competencias de los municipios en la materia. Pero además otros principios estructurantes, ahí está el principio democrático también, el tema de la participación como elemento también estructurante, como derecho fundamental, además, en este Estado que más es pluralista, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos serios problemas donde ese artículo primero desafortunadamente ha sido desconocido. Parte del supuesto entonces está allí, o sea, cómo está organizado el Estado y esa forma, como se están tomando decisiones, y esta Corte ya lo ha dicho que hay fallos estructurales en el proceso, como se otorga la titulación fundamentalmente minera, pero también estamos evidenciando que en el tema de hidrocarburos ha estado un poco silencioso los graves impactos de la minería en La Guajira, en el Cesar, en Córdoba, en el Bajo Cauca Antioqueño, está evidenciado, hidrocarburos está un poco más silencioso, pero ahí tenemos unos pasivos ambientales muy fuertes, por ejemplo, en Campo Velázquez, en el estero del Lipa, en Arauca, en Sicuco, en Bolívar, en la ciénaga de Palagua y ahorita recientemente el Pozo Lizama 158, donde se nota la imprevisión. Porque aparte de estos supuestos es que hay que hacer las acciones, estas actividades que requieren evaluación ambiental tienen que hacerse con modelaciones, con condiciones extremas para tomar las medidas adecuadas para evitar que este tipo de contingencias se materialicen. Y es lo que vemos que hoy por hoy hubo mucha imprevisión frente al asunto. El tema de fondo entonces es que en todos estos procesos se están evidenciando cómo el Estado en el nivel central está tomando esas decisiones sin materializar los derechos de los municipios y los derechos de las comunidades. Y esto, por supuesto, ha generado la gran tensión que estamos encontrando hoy día. Son decisiones inconsultas. Ni siquiera hoy día, a pesar del fallo de la sentencia C-123 del año 2014, estas decisiones están siendo consultadas con las comunidades. Ahorita lo veremos. Hay unos supuestos del gobierno nacional, es que la minería, las actividades petroleras son de utilidad pública e interés general, entonces están poniéndolas a primar sobre los derechos fundamentales de los colombianos, incluso generando desplazamiento, como bien ha identificado esta Corte Constitucional. Hay un supuesto también de que el gobierno representa el interés nacional y por lo tanto las actividades de hidrocarburos y minería tienen que imponerse a rajatabla en los territorios. El tema de que el subsuelo entonces también pertenece al Estado, desconociendo efectivamente que el núcleo esencial del Estado son los municipios. Y el tema también de considerar que el municipio solamente puede prohibir la actividad minera, aquí no lo han dicho, pero lo han dicho en diferentes escritos, solamente cuando ordena los usos del suelo, o sea, en los planes de ordenamiento territorial. No obstante, hay casos como Támesis en Antioquia o San Vicente en Antioquia, donde a pesar de que el POT prohíbe la minería, ahí están otorgados los títulos mineros sin, digamos, reconocer eso. Entonces estamos encontrando además unos supuestos básicos asociados a los principios de coordinación y concurrencia. Hay desarrollos no solamente constitucionales y no legales. Tenemos la ley 136, la ley 489, la ley orgánica, la 1454 del año 2011, donde está efectivamente diciéndose la necesidad de articular y de respetar competencia entre cada entidad. Voy a pasar de largo eso, está expreso en la norma, pero quiero rescatar estos aspectos porque este no es el primer asunto sobre el cual la Corte va a resolver un tema tan delicado. Tenemos reiterada jurisprudencia desde el año 2002 específicamente, donde la Corte ha reconocido y ha identificado la grave afectación que genera la minería en términos ambientales y sociales. El tema de fondo es que no se han tomado los correctivos, a pesar de la advertencia ya
desde el año 2002, por ejemplo, en términos de afectación a la biodiversidad, al agua, y a pesar de que también se ha identificado que la licencia ambiental no es el instrumento suficiente y necesario para garantizar los derechos fundamentales de los colombianos, porque casos como el Cerrejón, casos como el de Cerro Matoso recientemente, demuestran que a pesar de que hay una supuesta minería bien hecha, en el fondo se están traduciendo en violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales de los colombianos que habitan ese territorio. Entonces, la licencia ambiental, que además ha perdido el rigor, cada vez es más express, cada vez menos rigurosa, efectivamente no está generando esa garantía. Otro elemento importante, se están desconociendo derechos fundamentales como la consulta previa. Esta Corte Constitucional en las sentencias 418 y 891 del año 2002 dijo que para declarar zonas mineras indígenas y otorgar títulos mineros en los territorios indígenas se requería consulta previa. No se está adelantando el proceso de consulta previa en el otorgamiento de títulos mineros y petroleros, y esa es una medida administrativa que afecta a esas comunidades, entre otras cosas porque, por ejemplo, la minería en la etapa de exploración no requiere licencia ambiental y pueden estar 11 años en los territorios haciendo actividades de exploración. El tema de la Coloso es muy típico, ahí hay helipuertos, hay vías, hay campamentos, hay talleres, hay perforación, rompen acuíferos, una actividad exploratoria sin licencia ambiental siquiera. Eso es un supuesto. En el tema de hidrocarburos, la actividad sísmica, si no requiere vías vehiculares, tampoco requiere licencia ambiental, entonces estamos desconociendo ese instrumento. El tema de la protección de los páramos tampoco. En la sentencia 443 se dijo que había que proteger los páramos, no se han protegido de manera adecuada, tanto que hoy día, a pesar de la sentencia 0035, no se han declarado la caducidad de los títulos mineros existentes en los páramos. Entonces uno dice, bueno, y lo que dicen, no, es que ahí aplica el artículo 36 que dice que de pleno derecho la zona de exclusión aplica, pero lo cierto es que los títulos siguen vigentes y ahí nos siguen demandando como Estado colombiano. En la sentencia C123, además se ordenó el proceso de acuerdo con los municipios, pero sujeto a una ley. Esos procesos de acuerdo con los alcaldes que no están facultados para el efecto que los alcaldes no regulan el uso del suelo municipal. Esos acuerdos son ilegales, 155 acuerdos que nos acaban de contar, están sujetos a una ley, lo dijo la Corte Constitucional. La ley no se ha expedido. De hecho, la Corte expresamente dijo en la sentencia C366 del año 2011 que había que reformar el Código de Minas de manera integral. 7 años después no se ha reformado el Código de Minas y seguimos expidiendo cierto tipo de decretos y disposiciones que están vulnerando esos mandatos constitucionales ilegales. Entonces no hay el acuerdo económico, el acuerdo requiere que se garantice la participación activa y eficaz, pero dentro del marco de una ley, no es municipio a municipio haciendo audiencias públicas ni acordando con los alcaldes, eso está vulnerando también los principios constitucionales. En la sentencia 273 ya sabemos, la única norma que le prohibía a los municipios prohibir la minería fue declarada inexequible. Ya está excluida del ordenamiento jurídico, o sea, esa prohibición legal desapareció. Por lo tanto, los municipios efectivamente tienen esa garantía. En la sentencia C389, además, la Corte dijo expresamente, señores, hay que garantizar el derecho fundamental a la participación ciudadana de las personas que habitan los territorios. Tampoco se ha manifestado, materializado eso en forma adecuada. Entonces, lo que estamos viendo es que de manera reiterada el gobierno no solamente no cumple la Constitución, no solamente no acuerda con los municipios, sino que incumple los fallos de la Corte Constitucional. Otro elemento importante, la Corte en pleno ya se pronunció sobre las consultas populares y la procedencia en materia minera. Lo hizo en el auto 053 por el cual resolvió la nulidad que se interpusieron en contra de la sentencia T445. O sea, la Sala Plena ya se pronunció frente a este asunto y efectivamente reconoció la necesidad de que se llegara, digamos, que efectivamente los municipios podían prohibir la minería en diferentes ámbitos. Entonces tenemos una cantidad de aspectos ahí asociados a una cantidad de pronunciamiento, incluyendo la CIDH, que habla del principio de precaución que se desconocen. Por otro lado, también tenemos decretos reglamentarios. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno frente a las órdenes de la Corte? Expedir el decreto 2201 del año 2003, diciendo que los proyectos de utilidad pública no pueden ser prohibidos en los POT. Pero ese decreto fue precisado por el Consejo de Estado diciendo, señores, qué pena, la minería no es una determinante del ordenamiento territorial. O sea, ese decreto fue... No, magistrada, yo voy a tomarme unos minutos, disculpe. Este decreto fue precisado por el Consejo de Estado en 2010, el 18 de marzo, y la minería no es una determinante del ordenamiento territorial. A contrario censo, si no es determinante, se puede prohibir. ¿Cuáles son las determinantes? Las normas ambientales, las de riesgo, las de patrimonio arqueológico, etc. El decreto 934, además, que le prohibió a los municipios prohibir la minería. Hicimos una demanda en la Contraloría y esa demanda dio lugar a que se suspendiera ese decreto porque efectivamente violaba la autonomía territorial. El decreto, el famoso decreto navideño, el 2691 del año 2014, donde nuevamente se condiciona a los municipios y los somete a la jurisdicción incluso del Ministerio de Minas, también suspendido, 5 demandas ante el Consejo de Estado. La sentencia T445 además dice que no hay estudios técnicos, sociológicos, científicos que permitan evaluar los impactos de la minería en los territorios.
Si no hay esos estudios, ¿cómo se siguen otorgando títulos mineros? Eso debería dar lugar a una moratoria minera en este país y también en materia de hidrocarburos. Además, la Corte dijo expresamente que la minería puede ser objeto de consulta popular. El tema está zanjado. Además, precisó que en 2 instancias adicionales se podía prohibir la minería, al reglamentar los usos del suelo y al defender el patrimonio ecológico. Ahí está todo el impacto que genera la actividad minera en el país, la claridad que hizo la Corte en las sentencias de 445, donde además en el auto 053 expresamente se señala que la Corte no cambió el precedente jurisprudencial, sino que al contrario lo fue desarrollando sentencia tras sentencia, y eso está absolutamente claro. Los municipios entonces tienen una cantidad, digamos, una justificación y la necesidad también de tomar medidas en defensa de su patrimonio ecológico y cultural, por la grave afectación que generan. Ya voy a terminar, magistrada, disculpe un segundo. Lo que quiero plantear es que allí están los elementos. Además, quiero agregar un elemento más que no se ha dicho acá, magistrada, y es el principio de rigor subsidiario, artículo 63 de la Ley 99. Los municipios pueden ser mucho más restrictivos, incluso prohibir actividades dentro de su marco local de jurisdicción en virtud de ese principio que le permite efectivamente proteger su patrimonio asociado a la materia, y además está el principio de progresividad. No hay forma de hacer actividades mineras y petroleras sin afectar el suelo. Además, el título minero permite explorar y explotar los minerales presentes en el suelo, no solamente en el subsuelo. Lo dice expresamente Doctor el Código Negret, de Minas. Doctor Negret, es que Sí. hay magistrados que tienen limitaciones de tiempo y que Ok. van a tener que retirarse, y para darle espacio a los que nos hacen falta, les ruego abreviar su finalización. Ya voy a terminar. Lo importante de este asunto, también quiero reiterarlo, es que efectivamente la Corte puso de presente esta situación. Eso llevamos 9 consultas populares, 8 se han bloqueado por el Ministerio de Hacienda por no girar los recursos, efectivamente violando derechos fundamentales. Hay otra cantidad de acuerdos asociados a la defensa del patrimonio ecológico y cultural, donde los municipios efectivamente han encontrado en ese camino que generó la Corte la posibilidad de seguir trabajando. El gobierno está accionando de diferentes maneras para bloquear estas consultas populares que ya vimos los municipios tienen competencia, y lo que queremos es que este despertar de la democracia no sea cercenado por la Corte, que fue precisamente la que abrió el camino. Y de manera respetuosa, magistrado, yo quiero plantear lo siguiente, y es que ustedes revisen posibles impedimentos que tiene la doctora Diana Fajardo, porque ella se pronunció dentro de este proceso siendo directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Usted, honorable magistrada, cuando avaló como secretaria jurídica los decretos 934 y 2691 que prohibían la minería, que le prohibía a los municipios prohibir la minería, y el doctor Alejandro Linares por su pronunciamiento público en el Congreso de la Gran Minería en Cartagena el año pasado, donde expresamente dijo que esperaba que esta Corte encauzara efectivamente el tema de las consultas populares al sitio que le correspondía. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos. Señor presidente de la Corte Constitucional, magistrada ponente, honorables magistrados, muchas gracias por este espacio, por la oportunidad que nos dan, por el interés, por escucharnos. El desarrollo del país ha estado estrechamente ligado al de la industria de hidrocarburos. Desde el descubrimiento de petróleo en el campo Las Infantas, la historia y el desarrollo del país se partieron en 2, un antes y un después. Luego, con la construcción de la refinería en Barranca, le permitió al país no solo autoabastecerse en materia de combustibles derivados del petróleo, sino que generó una dinámica en distintas actividades económicas y sociales en Colombia, que entre otros es lo que ha permitido que tengamos un país más interconectado, un país donde tenemos una industria automotriz, marítima, de aviación y grandes proyectos de infraestructura. Con el tiempo, esta industria se fue robusteciendo y hoy día, señores magistrados, es el principal contribuyente en materia de impuestos. El 30% de los impuestos de renta en Colombia lo aportan 30 empresas petroleras. 30%, 30 empresas petroleras. El 30% siguiente lo aportan 3.500 empresas en Colombia. Y el 40% restante, más de 2 millones de colombianos, personas naturales y jurídicas. Pero ¿quién es el gran beneficiado de los aportes de esta industria? Lo somos todos los colombianos. Porque además de los recursos que se pagan en impuestos, esta industria aporta, como se ha señalado, recursos importantes en regalías, en derechos contractuales, y eso que no hago mención
profunda sobre los dividendos de Ecopetrol, la empresa más importante del sector, más importante del Estado colombiano y más importante de Colombia. Por cada dólar, por cada peso que le ingresa al país por barril o su equivalente en gas, el 70% va para el Estado colombiano, el 70%. Asimismo, esta industria es clave en materia de seguridad energética, dado que pese a ser privilegiadas con la generación de energía a través de hidroeléctricas, el 30% de la energía que se produce en Colombia se produce con gas natural. Y el también producir gas natural, especialmente asociado a hidrocarburo en Colombia, a petróleo, es lo que ha permitido que 9 millones de hogares en Colombia reciban gas natural, es decir, cumple una clara función social. Pero además esta industria está comprometida con el ambiente y con el desarrollo de las regiones. Ya el ministro señaló inversiones importantes de esta industria. Menciono dos adicionales. De manera voluntaria, de manera contractual, en los últimos 5 o 6 años, esta industria en las regiones hizo inversiones superiores a 3.8 billones de pesos en educación, en proyectos productivos, asimismo 1.8 millones de pesos en obras viales. El malestar, como aquí se ha señalado, y que ustedes deben preguntarse por qué hay malestar, obedece a otras razones principalmente. 1, por un cambio en el régimen de regalías. 2, también porque ha existido en estos 3 años una desaceleración de la economía que ha impactado a los departamentos productores. Y también hay inquietudes de carácter ambiental, como se han señalado, pero esas inquietudes de carácter ambiental, algunas válidas, y yo no cuestiono a las comunidades, infortunadamente se han ido expandiendo a través de un falso dilema, diciéndole a las comunidades que tienen que escoger entre agua o petróleo, que tienen que escoger entre petróleo o vida. Esa es una manera de la cual se termina aprovechando el desconocimiento de las comunidades sobre un tema técnico y es una manera claramente engañosa. Les doy una información que es importante que todos los colombianos la tengan clara. Esta industria es de las que menos recurso hídrico utiliza en Colombia, el 1.6 del recurso hídrico, que si lo comparamos, por ejemplo, con una actividad tan importante como para Colombia como el sector agropecuario, que utiliza el 47% del recurso hídrico. Pero aquí a nadie se le ocurre, y sería un claro despropósito, indicar que debemos entonces vetar cultivos o vetar la ganadería, porque son las que mayor recurso hídrico consumen en Colombia. Dicho lo anterior, señores magistrados, y como lo señaló el ministro de Minas, esta industria no opera en el vacío. Esta industria opera en un escenario en el que existen instituciones organizadas, donde hay una regulación robusta y en nuestro sentir hay unas competencias que son claras. Es claro, por ejemplo, que la propiedad del subsuelo es del Estado colombiano, eso es claro. Es claro que la política energética la traza el gobierno nacional porque así lo definió el legislador. Es claro que el administrador del recurso de hidrocarburos es de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es la que suscribe contratos a nombre del Estado colombiano. Es claro también que en materia ambiental, el Ministerio de Ambiente, la ANLA y las corporaciones, entre otras, tienen funciones claras. Y en el caso de hidrocarburos, esta industria está supremamente regulada. Tan es así que esta industria, para exploración, debe tramitar una licencia ambiental. Luego lo debe hacer para el proceso de desarrollo de explotación del recurso. Y cuando uno examine estos procedimientos de licencias, como lo indicó el Ministerio de Ambiente, estos no son procedimientos sacados de la manga. Desde el momento en que una empresa llega a Colombia, pueden pasar 6 años para tener el primer barril técnico, porque hay más de 16 procesos, trámites, autorizaciones y entre ellos espacios de participación para discutir sobre los impactos ambientales. Dicho lo anterior, señores magistrados, esto tiene una razón de ser, y es que los yacimientos de hidrocarburos no distinguen entre la división político-administrativa que hay en el suelo. Un yacimiento puede cobijar varios municipios. Por eso hay quienes consideran que esta industria, que este recurso debe entenderse como un bien público. ¿Qué significa eso? Que un municipio, por más respetable que sea, no puede oponerse a una actividad cuando al oponerse a la actividad le está causando unos perjuicios al resto de los colombianos. Un perjuicio en el que no está en capacidad y en condiciones de compensar.
Esto es muy importante porque son todos los colombianos, 50 millones de habitantes los que se benefician de esta industria, de manera directa, de manera indirecta. Ahora bien, la nuestra no es una industria que está en contra de los mecanismos de participación, no es así. Creemos sí que los mecanismos de participación ciudadana son tan importantes como otros derechos que están en nuestra Constitución, y en esta colisión de derechos no hay prevalencia, sino que lo que se debe buscar es que podamos, al tiempo de tener espacios de participación, también poder tener y ejercer el derecho al trabajo, a adelantar empresa, a crear y generar riqueza, que es lo que permite que un país salga adelante. En esa línea no estamos opuestos al diálogo, nos gusta el diálogo, tampoco opuestos a la concertación. Las empresas del sector permanentemente están concertando y dialogando con las comunidades, en especial las comunidades de sus zonas de influencia. Por eso consideramos que la consulta popular no es ni el mecanismo legal ni el mecanismo idóneo para definir sobre la presencia o no de la actividad de hidrocarburos. Y no lo es, además de lo que estoy señalando, y reiterar que no tiene las competencias para ello, es que este recurso, como dije, es de todos los colombianos. Lo segundo, este no es un instrumento de ordenamiento territorial. Lo tercero, la consulta tiene un resultado binario, sí o no, cuando lo que estamos discutiendo es cómo identificar cuáles son los impactos ambientales en el territorio, es decir, cómo se adelanta la actividad finalmente para que se puedan mitigar esos impactos. Y finalmente, porque hay otros mecanismos, como aquí se ha señalado. Concluyo, señores magistrados, la industria de hidrocarburos está seriamente amenazada y el desarrollo del país. En este momento hay 44 procesos de consultas populares contra esta industria, que de llevarse a cabo esas consultas populares comprometerían 260.000 barriles de la producción que tenemos actualmente, de 850.000 barriles. Pero no solo eso, sino que comprometería el 37% de la actividad exploratoria que tenemos en este momento. Este país, y gracias a la institucionalidad que tiene, a la Corte Constitucional, uno de sus grandes activos ha sido la seguridad jurídica, pero infortunadamente se nos ha convertido en tiempo atrás, y especialmente por las consultas populares, en el principal riesgo de nuestra competitividad. ¿Cómo se refleja ello? Y le voy a pedir un minuto adicional, por favor, señor presidente y magistrada ponente. Se refleja en lo que está ocurriendo en la inversión. 3 datos. 1, durante la crisis del petróleo de los últimos 3 años, la inversión extranjera directa de esta industria en Colombia cayó 63%, en el resto del mundo 23%, punto 1. 2, mientras nosotros en este año vamos a invertir $4.500 millones en exploración y en producción, México está cerrando contratos e invirtiendo $100 billones, y los recursos que estamos invirtiendo en exploración son solo 1.000 millones, cuando la verdad es que tenemos unas reservas totalmente exiguas. Nos estamos quedando fuera del radar, señores magistrados, no solo fuera del radar, sino que parte del esfuerzo que nosotros hacemos no es solo para traer inversión, sino para retener las empresas que ya están en Colombia. Este país, señoras y señores magistrados, este país no es el principal productor de petróleo, pero tenemos petróleo y tenemos gas, y tenemos una ventana de oportunidad que es convertir los recursos del subsuelo en desarrollo y en bienestar para todos los colombianos en el suelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Lloreda. Sigue en turno la doctora Claudia Niño, directora jurídica de la Asociación Colombiana de Minería. Señor presidente de la Corte Constitucional, magistrada ponente, honorables magistrados, asistentes. Agradecemos desde la Asociación Colombiana de Minería el espacio dispuesto en esta audiencia para presentar nuestra intervención, en la que respetuosamente solicitamos la aclaración del alcance de las competencias de las entidades territoriales sobre el sector minero energético, para lo cual, en cumplimiento de la metodología establecida en los autos, nos centraremos en dar respuesta a las preguntas 7 y 8. Como primera medida vemos graves efectos en la realización de consultas populares sobre el sector minero, que es un sector regulado.
El primero es que consideramos que existe una línea jurisprudencial consolidada en varias sentencias de la Corte Constitucional que empezó con la línea de la C-123 y recientemente mencionada en el auto 031-2018, en la que la Corte ha establecido que las autoridades nacionales y territoriales deben, bajo los principios constitucionales del artículo 288 de la Constitución Política, concurrencia, coordinación y subsidiariedad, desarrollar un proceso de colaboración a fin de concertar el aprovechamiento del subsuelo, de forma que puedan atenderse eficazmente las medidas necesarias para la protección del ambiente y el desarrollo económico y social de la comunidad y el país. Aunque la sentencia T445-2016 se apartó de esta línea jurisprudencial, generando como efecto una avalancha de iniciativas populares contra el sector empresarial, al punto que no solo a través de las consultas, sino con aprobación de acuerdos municipales se pretende prohibir el desarrollo del sector minero energético en el país. Este sector es respetuoso de los espacios participativos, al punto que participamos en las consultas previas como único país que hasta el momento ha desarrollado más de 6.000 procesos. Consideramos lamentable que esta sentencia de sala de revisión sea el fundamento para los más de 122 municipios que han anunciado algún interés de avanzar en la aprobación de consultas populares o acuerdos municipales, con el fin de prohibir actividades mineroenergéticas, generándose un desborde en la Administración de Justicia con más de 70 fallos sobre constitucionalidad y tutelas en tribunales administrativos y el Consejo de Estado. Jurídicamente, resulta cuestionable cómo las autoridades municipales pretenden prohibir in genere una actividad concebida desde la propia Constitución, usurpando funciones reservadas al legislador y desconociendo el procedimiento legal establecido para la actualización de sus planes de ordenamiento territorial, además de las graves consecuencias para la seguridad jurídica de los interesados y el derecho al trabajo de los más de 350.000 personas vinculadas de manera directa al sector minero. Y no desconozcamos el riesgo para la sostenibilidad fiscal del país, considerando que el sector minero aporta, solo por concepto de impuestos y regalías, más de 4 billones de pesos anuales. En segundo lugar, las autoridades municipales han desconocido la responsabilidad disciplinaria y fiscal de sus actuaciones, que se alejan del concepto de autonomía administrativa en un Estado de República Unitaria. Y desconocen, sin intervenir eficazmente, en los más de 15 espacios participativos de carácter legal que existen dentro del proceso de licenciamiento de un proyecto minero. Una tercera consecuencia es la vulneración de los derechos de inversionistas sobre los contratos estatales suscritos para la adjudicación de la concesión minera, conforme a las normas constitucionales y legales vigentes, causándose una grave transgresión a los principios de confianza legítima y seguridad jurídica de los inversionistas, situación que tendrán que conocer instancias judiciales, nacionales e internacionales, y que conllevarán a posibles contingencias fiscales para cubrir las indemnizaciones a proyectos afectados por estas decisiones administrativas y judiciales. Finalmente, como cuarta consecuencia, no puede desconocerse el costo fiscal que supone la convocatoria extraordinaria al proceso participativo y que ante la incertidumbre de la situación ha conducido a ajustes operacionales y reducción de la demanda laboral y de compras y bienes y servicios en este sector, sin dejar de lado que el país podría enfrentarse a un desabastecimiento de minerales básicos para la construcción y la industria. Sobre estudios de impacto en consultas populares hemos encontrado varios. El Instituto Fraser, que es atractivo para inversión en este sector. En el índice de percepción política, Colombia ocupa el 10º puesto de Latinoamérica, seguido por Ecuador, Bolivia, Guatemala y Venezuela, destacándose como de mayor preocupación para la inversión la duplicidad e incoherencia de normas, la incertidumbre sobre regulaciones ambientales y el activismo judicial. Igualmente, Fedesarrollo en el año 2017 elaboró un estudio para medir el costo económico de la inestabilidad y debilidad normativa en la gestión socioambiental de los proyectos de los sectores mineroenergético, de infraestructura y de telecomunicaciones en el marco de las entidades territoriales
y derecho a la participación a través de consultas populares, concluyendo que debe aplicarse el precedente jurisprudencial de la sentencia C-123 de 2014, que prevalece sobre una sentencia de control concreto de tutela. Además, resaltamos que a juicio de la Corporación, el contexto que ha acompañado los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la prohibición de la actividad minera por parte de las autoridades territoriales y la participación ciudadana en consultas populares responden de una parte a cambios en la estructura de la institucionalidad minera, pero también a movilizaciones sociales de carácter antiminero. Como conclusiones de la asociación queremos resaltar que la aprobación de consultas populares y acuerdos municipales que prohíben la actividad minera exceden la competencia de las entidades territoriales y cometen un grave error al fundamentar su decisión en una sentencia de sala de revisión de tutela que se alejó de la línea jurisprudencial consolidada de la Corte Constitucional que se enmarca en la sentencia C-123 de 2014. De otro lado, el sector empresarial minero hace un llamado al respeto a la seguridad jurídica y confianza que son sujetas a seguimiento y control interinstitucional sin que promuevan el cumplimiento del procedimiento legal para la actualización de su esquema territorial ni el control territorial contra exministros de minas, representantes de las comunidades campesinas y de la minería a pequeña escala, representantes de la industria también, expresidentes de algunas empresas mineras del país. Y este grupo que viene trabajando hace 4 años busca entonces consensos, trata de buscar las convergencias en medio de la diferencia y respetando la diferencia y las diferentes visiones que se puedan tener, para que a partir de esos consensos se puedan hacer recomendaciones de política pública a la autoridad competente, pero también recomendaciones al sector privado y a la sociedad civil. Entonces el GEDIAM concluye que minería sí, pero minería incluyente, resiliente y competitiva. En cuanto al caso ya en particular, aunque no nos vamos a pronunciar de una manera muy específica al caso puntual, pero sí a las consultas populares, el primer gran aporte que hace el GEDIAM a esta discusión es constatar la realidad, que no hay una visión de país sobre si se quiere o no apalancar parte de su desarrollo en el aprovechamiento de los recursos naturales. Y esta visión de país es necesaria, porque las diferentes exclusiones de los diferentes grupos, las tensiones no solamente están causadas entre el gobierno nacional y el orden territorial, también con las comunidades étnicas, en algunos casos con los empresarios, en otras oportunidades con los entes territoriales como esta en particular. Luego sí se necesita una visión compartida de país, a lo largo y ancho del país, para saber si sí queremos o no apalancar parte de nuestro crecimiento en el aprovechamiento de los recursos naturales y en caso de que la respuesta sea positiva, ¿cómo debe ser esa actividad extractiva? Tenemos entonces otras 3 reflexiones que quisiéramos dejar sobre la mesa. La primera es que la ausencia de una planeación del ordenamiento territorial ha hecho crear una tensión estructural en el aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio. El país tiene múltiples autoridades con competencias para ordenamiento territorial, que las ejercen de manera descoordinada y que no hay consensos, incluso entre ellas, para poder ordenar de una manera clara, estable e integrar el aprovechamiento del territorio en general. Y esto no solamente incluye la industria extractiva, también al sector agroindustria, al turismo y a tantas otras actividades que se dan en el territorio. Es muy importante esta noción. Lo rural no solamente es lo agro, hay muchas otras actividades que se desarrollan en lo rural, es decir, por fuera del urbano, como las actividades del sector minero energético, pero también otras actividades económicas. Y esta distorsión, esta descoordinación ha creado superposiciones y contradicciones. Entonces el GEDIAM propone un plan de ordenamiento nacional del suelo y del subsuelo que respete las diferentes vocaciones culturales
y económicas y sociales que se desarrollan en el país, sin excluir actividades económicas específicas. La idea es que Colombia tiene unos índices de pobreza superiores al 30% y no es presentable, no puede permitirse el lujo de excluir actividades económicas legales, formales, pero debe haber un consenso y un arreglo de estas actividades que comparten el territorio. Y el instrumento para ello debe ser un sistema de información confiable, público y en tiempo real que funcione con base en criterios técnicos. Esta es una discusión muy apasionada desde el punto de vista de las convicciones individuales, pero la información científica, medida, respaldada, es lo que debe primar en estos grandes consensos. La segunda idea de fondo es entonces la distribución de competencias entre el orden nacional y el territorial. Nuevamente, la exclusión de los entes territoriales cuando se determina una decisión o se adopta una decisión sobre el sector minero energético ha creado una tensión estructural entre el gobierno nacional y los entes territoriales. Porque los entes territoriales, la decisión se adopta en el orden nacional y el ente territorial es quien asume el impacto del flujo migratorio, del nivel del empleo. Escuchamos al alcalde ahora en esta mañana, me pareció muy interesante porque es así, las vías, la educación, el flujo migratorio, la demanda de servicios públicos, todo le cae para enfrentarlo a la autoridad política local. Luego debe haber, por supuesto que debe haber una concertación, un consenso con las autoridades de carácter local. Y en muchos casos estas ausencias de claridad frente a quién corresponde qué, pues crea, digamos, esas tensiones que estamos viviendo hoy. Nuestra propuesta es equilibrar, como lo hizo la decisión C-123 de la Corte Constitucional, de los principios de autonomía territorial y de Estado unitario. Debe respetarse la competencia del Estado Nacional Central para delinear elementos de política pública, de políticas de modelos de desarrollo. Pero el aprovechamiento de esos recursos naturales, en el concreto, la gestión en concreto, es un tema que involucra directamente a las autoridades políticas locales. Debe haber entonces un espacio para que la autoridad nacional no permita, no procure, sino que garantice el consenso y el acuerdo con los entes territoriales. Unos entes territoriales que deben estar debidamente informados y que deben participar, se les debe garantizar una participación activa y eficaz en los procesos de autorización de aprovechamiento de recursos naturales en sus territorios mediante acuerdos. En tercer lugar, que es un tema diferente, siempre van mezclados los dos temas, pero hay que hacer absoluta claridad en cuanto a que la distribución de competencias entre el orden nacional y territorial es un tema de derecho administrativo y que se debe resolver de una manera legal clara. Otra cosa es la participación de la ciudadanía y las consultas populares en el orden territorial, para el sector extractivo o para cualquier otro sector que esté en discusión. La verdad sea dicha es que esta tensión entre sector y aprovechamiento de los recursos naturales y comunidades es consecuencia de otra exclusión, y es la exclusión de escuchar de manera atenta, respetuosa, y con el ánimo de llegar a consensos y buscar acuerdos de las comunidades. Aparte, como ya se ha dicho acá, de la consulta previa que está dirigida específicamente para las comunidades étnicas y de las audiencias públicas ambientales, que es un requisito para el licenciamiento ambiental. Ya cuando está en proceso de licenciamiento ambiental, el sector minero energético no cuenta con mecanismos de participación ciudadana para las decisiones que lo involucran de manera permanente. Y eso probablemente explica el descontento de algunas comunidades sobre las decisiones adoptadas. Y entonces el comportamiento que viene es movilización y protesta o acciones judiciales o cualquier mecanismo de carácter democrático que permita la participación de la comunidad, como las consultas populares. Y existe un riesgo en cuanto a las consultas populares, y es el mal uso, hay buen uso de las consultas populares, pero hay un riesgo de mal uso de algunas consultas populares para hacer resistencia a proyectos de desarrollo económico legal en los territorios y que los necesita el país. Luego, la propuesta del GEDIAM es la siguiente. La consulta popular es un derecho fundamental que está creado con unas características específicas, pero debe ser el mecanismo de última instancia para pronunciarse sobre proyectos del sector minero energético en los territorios. Existen otros mecanismos y otros dispositivos de participación que podrían serle más propios al aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio. Por ejemplo,
Fabio me chivió cuando hizo su intervención, el GEDIAN propone unos espacios, mesas o llámese como se quiera, permanentes de diálogo y coordinación territorial, pero no para apagar incendios, no de manera reactiva, proactiva, no de manera reactiva, sino preventiva. Es decir, sí debe haber un espacio de diálogo con las comunidades, un espacio de coordinación de las autoridades entre las distintas autoridades del orden nacional, porque ni siquiera ellas están de acuerdo de cómo va a ser la intervención en los territorios, pero también entre las autoridades nacionales y las autoridades locales y los diferentes actores que están en la región. Se trata pues entonces de un diálogo y de una coordinación previa que desactive conflictos específicos que luego terminamos aquí en una audiencia de tutela y en otros tipos de acciones judiciales de manera permanente y que permita hacerle seguimiento a lo que allí se acuerde. También creemos que es necesario que haya una política pública de participación ciudadana efectiva en el país. Lo tenemos por todas partes. Tenemos mecanismos incluso en los acuerdos de La Habana, pero también el país tiene mecanismos de participación ciudadana. Eso se debe reglamentar. El país está en mora de reglamentar, termino en 10 segundos, de reglamentar ese artículo 33 de la ley 136. En mora. Allí está previsto unas características que significa que impacte significativamente o que cambie de manera importante la vocación de los territorios. Es importante saber exactamente qué es lo que ello define. Y finalmente, el GEDIAN también quiere invitar a la industria para que de manera clara y neta haga un compromiso para que a cualquier escala, no solamente el sector a gran escala, sino el pequeño y el mediano también, tenga un relacionamiento respetuoso y cuidadoso con las comunidades y con las autoridades políticas locales para conocer, informar, dialogar, acordar y rendir cuentas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Claudia Jiménez. Con esto terminamos esta audiencia pública, no sin antes agradecerles a todos su participación. Sin lugar a dudas, la Corte ha recibido información y opiniones jurídicas valiosas para tener en cuenta y se ha percatado de los distintos intereses económicos, sociales, culturales que subyacen a esta discusión. Me permito recordarles que, de conformidad con el artículo 65 del reglamento de la Corte, es necesario que los intervinientes, en los 3 días siguientes a la audiencia, radiquen un resumen de su intervención por escrito. Muchas gracias.